Hola, buenos días, tardes o noches, espero que se la estén pasado bien. Solo quiero decirles que la historia no es mía, le pertenece a Some on Dark Armor y lo puedes encontrar en Novel. Chapter 26, Chapter 23. Una gigantesca barcaza de batalla. Mide aproximadamente el tamaño de todo el continente africano, tanto en longitud como en anchura. Está equipada con armas desconocidas que se teoriza que tienen suficiente potencia de fuego como para borrar una estrella de la existencia, incluyendo su materia. Se considera la cúspide de todos los avances tecnológicos humanos. La crema innata de las naves. Esta nave se encontraba originalmente en un astillero espacial del Adeptus Custodes, esperando el momento adecuado para ser sacada y honrar la galaxia una vez más con su presencia. Tiene el águila imperial en su cubierta, mientras que decenas de miles de armas diferentes sobresalían de esta nave. Esta nave era una de las dos naves insignia utilizadas por el emperador. Eligieron usar esta nave debido a su gran apariencia. Con el tamaño de un continente, incluso el destructor estelar más grande parecerá una corbeta en comparación con esta nave. Su apariencia es tan grandiosa y está tan llena de oro que pensarás que al emperador le gustan los objetos dorados. Hace que todos los que la ven sientan temor y majestad, ya que el oro refleja los rayos del sol a sus ojos. La gigantesca nave creó un eclipse de color dorado en el planeta Coruscant. Literalmente bloqueó por completo la luz del sol, impidiendo que llegara al planeta. Parecía un dispositivo del fin del mundo. La gente miró hacia la sombra e inmediatamente se asustó al ver lo que veía, mientras el pánico se apoderaba de todos los ciudadanos. Vieron que el casco del acorazado se movía al lanzar repentinamente miles y miles de cazas estelares, cazas y bombarderos. Todos los vehículos lanzados tenían vetas doradas que indicaban su origen en el hangar. Los cazas estelares defensivos del planeta también se lanzaron mientras se libraba una gigantesca batalla aérea. La República planeaba atrapar a los cazas en el planeta con los escudos planetarios, mientras que los cazas estelares que luchaban en el espacio combatían valientemente contra los cazas estelares del Imperio, muy superiores en número. Ahora, ordenó el oficial a cargo de los escudos planetarios mientras los escudos se activaban y envolvían inmediatamente todo el planeta en un abrir y cerrar de ojos. Hexágonos de un tono azul blanquecino cubrían todo el cielo mientras a los cazas y bombarderos atrapados no les importaba lo que sucedía. No estamos atrapados aquí con ustedes. Ustedes están atrapados aquí con nosotros. Todos. Sigan con el plan de batalla. No avergüencen al emperador, gritó el comandante del escuadrón mientras todos se lanzaban a un combate aéreo mortal. Por el emperador. Gloria al imperio, este cántico se transmitió por el canal de los cazas y bombarderos mientras ahogaba los gritos de muerte. La moral no decayó ni un poco, ya que todos se aseguraron de completar su trabajo hasta el final. Los bombarderos se lanzaron en picado sobre el edificio de las fuerzas de defensa que contenía armamento antiaéreo. Comillas, suelten las bombas, ordenó el líder del escuadrón de bombarderos mientras lanzaban bombas de racimo, causando una destrucción inmensa y matando a cualquiera indiscriminadamente. Mientras el combate aéreo continuaba lentamente, el capitán general vio los escudos del planeta y ordenó que se escanearan. Las naves restantes ya habían rodeado a la flota de defensa de Coruscant y estaban ocupadas reduciendo a escombros los cientos de naves de la flota de defensa. El acorazado clase Emperador de la flota de vanguardia lideró la carga al embestir directamente la nave insignia enemiga. Carguen el rompeescudos para probar las capacidades de este escudo, ordenó el capitán general a los oficiales. Sí, su excelencia. Momentos antes de la embestida. Hijos de puta. El mismísimo emperador ha llegado y sus cabezas serán mi regalo para él. Gritó el Lord Almirante con júbilo mientras la proa de la nave insignia Imperator Somnium sobresalía de la onda espacial y, tras ella, decenas de naves se abalanzaban sobre el flanco de la flota enemiga. Díganles a todos que se preparen para el abordaje. Embestaremos nuestras naves y los atacaremos personalmente, ordenó la almirante mientras vestía una servoarmadura semiautomática. Todas las naves que defendían el portal espacial comenzaron a contraatacar a medida que aumentaba su velocidad y chocaban contra las naves cercanas. Las corbetas no tuvieron ninguna oportunidad, ya que la gran proa de las naves del Imperio atravesó el casco de este tipo de nave como una motosierra a la mantequilla. A bordo de la nave insignia de la flota de defensa, todos estaban atónitos. El enemigo estaba luchando y usando trucos poco ortodoxos, como embestir sus naves. ¿Acaso no consideran importantes sus naves? ¿No eran difíciles de reemplazar? Entonces, ¿por qué las embisten contra las naves de la República como locos?
¿Qué están haciendo?, preguntó Honor Salami distraídamente mientras observaba a su enemigo embistiendo sus propias naves contra las naves de la flota de defensa como locos. Pero lo más loco es que la táctica que usaron funcionó a la perfección, ya que todos fueron tomados por sorpresa y no pudieron evadir la nave con forma de lanza que se aproximaba. Ordenen a todos que se retiren. Todavía tenemos problemas con nuestro. Honor Salami logró recuperar sus pensamientos y la compostura mientras intentaba ordenar una retirada, pero los misiles volaron en dirección a un destructor estelar que penetró fácilmente sus cascos y lo dejó inmóvil. Maldita sea. Retirada, dijo Honor Salami mientras la nave en la que se encontraba encendía sus motores para retirarse. Esta orden se transmitió a todas las naves de la República mientras intentaban desesperadamente evadir el fuego de las armas que se aproximaban en su camino y las naves que realizaban las embestidas. A medida que avanzaban, los barcos que los flanqueaban y los que estaban al frente aumentaron su velocidad, ya que los barcos de los flancos también habían sucumbido a embestir a los barcos de la República. Argaruñó Honor Salami con ira, pero antes de que pudiera dar otra orden, una fuerza masiva golpeó la nave en la que viajaba, haciéndola girar en un ángulo extraño. El acorazado clase Emperador logró avanzar a toda velocidad hacia la nave insignia usando las otras naves como escoltas mientras destruían las naves que se interponían en su camino. Mientras el acorazado embestía al destructor estelar y lo doblaba en un ángulo extraño debido a la fuerza, la almirante ordenó el abordaje. «Síganme. Los mataré con mi espada», gritó la almirante mientras se dirigía al destructor estelar para liderar el abordaje. Los guardias obedecieron mientras corrían a toda velocidad hacia los pasillos del destructor estelar. Fuego tras fuego de blaster, el estrecho pasillo resultó ser un punto de estrangulamiento para los guardias. Los clones lograron defender algunos de los puntos de estrangulamiento, dificultando que los guardias se afianzaran en la nave. «Fuego a discreción», gritó un comandante clon mientras disparaba su rifle blaster y mataba a un guardia. Todos los clones obedecieron sus órdenes mientras defendían desesperadamente el pasillo. En el otro extremo del pasillo, un comisario estaba al final de la carga de los guardias para asegurar la moral cuando vio a alguien intentando retirarse. «¿Qué haces, guardia? ¿Intentas retirarte?», dijo el comisario mientras sacaba su pistola y disparaba al guardia antes de que pudiera responder. «No tienes que responderme. Claramente estás desertando», dijo el comisario mientras los guardias lo miraban y continuaban cargando por el pasillo. Después de un tiempo, los guardias lograron establecer una posición estable al superar a los clones en potencia de fuego y número. El comisario, molesto, se movió al frente de la carga mientras sacaba su silbato. «Todos cargarán allí y matarán a todo el enemigo. No importa cuántos mueran. Esta es la nave insignia enemiga y su importancia es absoluta. Ahora carguen», gritó el comisario mientras hacía sonar su silbato y todos cargaron contra los clones. Pronto, los clones finalmente sucumbieron al ser apuñalados con bayonetas o recibir disparos directos en la cara por la interminable oleada de guardias. Esto se vio en casi todos los puntos de estrangulamiento fuertemente defendidos de la nave. El tiempo pasó lentamente y el pasillo que tomó la almirante finalmente la condujo a la sala de mando. Estaba teñida de rojo por la sangre de los clones mientras continuaba cargando y los guardias en su espalda también la seguían. «Maldito pedazo de escoria», gritó mientras atacaba a un clon con su espada de energía, mutilando con cada corte una parte de su cuerpo. Se secó el sudor de la frente mientras miraba la puerta de la sala de mando y cargaba de nuevo. Corrió hacia la sala de mando, matando a cualquier clon que intentara detenerla. Luego se puso de pie y cortó la puerta fácilmente con su espada de energía mientras se desmoronaba. Entró en la sala de mando observando los ojos asustados de los oficiales que se encontraban dentro, incluida Honor Salami. «Perra», le gritó el almirante a Honor Salami, deduciendo que podría ser quien comandaba toda la flota y quien le había dicho que se rindiera porque estaba sentada en un buen asiento. Los clones intentaron detenerla sacando bastones eléctricos. Un clon golpeó con su bastón por encima de su cabeza hacia el almirante, quien lo esquivó fácilmente con un paso lateral. El almirante luego hizo un corte horizontal, partiendo al clon por la mitad. Los otros clones vieron esto y se sorprendieron, pero aún así cargaron. Los guardias finalmente entraron y cargaron contra los clones con las bayonetas en sus rifles láser. Los demás oficiales dentro de la sala sacaron sus pistolas blaster de servicio, pero todos los que lo hicieron fueron abatidos inmediatamente por los guardias. Los clones finalmente fueron asesinados cuando la almirante exigió la rendición de Honor Salami.
Mátenlos a todos, dijo la almirante mientras apuntaba la punta de la espada de energía hacia el cuello de Honor Salami. Se desató una masacre mientras la sangre manchaba toda la sala de mando del destructor estelar. Ninguno de los oficiales de la República sobrevivió, ni siquiera Honor Salami. Todo el destructor estelar ha caído en manos del Imperio mientras los otros acorazados del Imperio se preparaban para completar el siguiente paso. Punto. Rompeescudos completamente cargado. Listo para disparar, Su Excelencia, dijo un oficial al capitán general. Muy bien, asintió el capitán general y se transmitió la orden de disparar. Discos dorados fueron lanzados desde el acorazado mientras flotaban alrededor de este. Luego, un láser dorado fue disparado desde antenas parabólicas del acorazado hacia los discos flotantes. Los discos reflejaron entonces los láseres dorados. Estos láseres convergieron en un gran láser que descendió sobre el escudo planetario de Coruscant. El rayo impactó contra el escudo y, mientras el planeta temblaba, algo sucedió. Chapter 27, Chapter 24. Los escudos que protegen el planeta aparentemente tienen la capacidad de transferir la fuerza del rayo a la totalidad del escudo para preservar la integridad general de los escudos planetarios. Al ver esto, el capitán general autorizó el aumento de la potencia del rayo para el rompeescudos. El antiguo color dorado se tiñó con vetas rojas a medida que aumentaban los discos flotantes. Los discos flotantes formaron lentamente lo que a cualquiera le pareció la mitad de un águila. Estos discos también transmitieron directamente los rayos reflejados de las antenas parabólicas a los escudos, imprimiendo en el escudo planetario la figura de un águila. Canciller Supremo. El escudo no aguanta, informó un oficial cuando el nivel de integridad del escudo se desplomó inmediatamente del 67% de hace un par de segundos al 1% en un instante. El escudo mostró grandes grietas visibles para cualquiera. Los aviones atrapados, como cazas, bombarderos y un par de aviones de ataque, convergieron para formar un gran escuadrón de ataque mientras se dirigían a las instalaciones relacionadas con la economía del planeta. Su objetivo es paralizar la economía del planeta Coruscant y hacerla retroceder a la Edad de Piedra con un bombardeo infernal. Los cazas estelares de la República intentaron desesperadamente detener a este gran escuadrón, pero fueron destrozados al acercarse. La oficina del Canciller Supremo estaba en plena agitación por esto, ya que paralizar la economía de Coruscant puede tener consecuencias en toda la galaxia. Canciller. Se dirigen a los centros económicos. Debemos detenerlos, dijo un senador al oído. Es un senador de una compañía comercial y si estos centros económicos se convierten en un infierno, el mercado de valores galáctico podría colapsar. Canciller. Nuestra flota de defensa nacional se vio obligada a rendirse. Ese solo estamos esperando a que nos masacren, informó un oficial que acababa de llegar. Palpatine se masajeaba las sienes estresado. El Imperio es realmente demasiado impredecible con sus acciones. Pero incluso si son impredecibles, las técnicas que tienen son algo que puede usar. Por ejemplo, crear un gran acorazado con innumerables armas poderosas es sin duda una buena manera de sembrar el miedo. Pero la visión del acorazado de tamaño continental hizo que Palpatine sintiera miedo, algo que le alegra. Si la visión de este acorazado puede hacerle sentir miedo, entonces es una técnica probada y comprobada que usará e incorporará en su plan para el futuro. De repente recordó su inútil reunión con el supuesto oficial del Imperio mientras se reía entre dientes con iluminación al pensar en un plan. 30 años después. Palpatine, Palpatine. El Imperio sabe lo astuto que eres, Palpatine, dijo el hombre frente a él. Palpatine negó levemente con la cabeza mientras reía entre dientes. Estoy bastante seguro de que usted también es astuto. Podemos tener un acuerdo mutuamente beneficioso si no me quiere a bordo, dijo Palpatine con un ligero fastidio. Necesitaba el apoyo del Imperio si quería avanzar con sus planes a una velocidad sin precedentes. Planeaba crear un enemigo mayor para que tanto los separatistas como la República lo combatieran, solo si no podía llegar a un acuerdo con ellos. Al hacer esto, sus planes para crear un imperio serían más rápidos. ¿Comillas que tiene en mente con respecto a este acuerdo?, preguntó el hombre frente a Palpatine mientras se apoyaba en su espalda y esperaba a que Palpatine hablara. Propongo un acuerdo con la condición de que ambos podamos recurrir el uno al otro para ayudarnos, dijo Palpatine mientras intentaba poner a prueba los límites del imperio con algo claramente desventajoso para ellos. Estamos en desventaja en ese trato, así que no puedo estar de acuerdo. El hombre frente a él negó con la cabeza y deslizó lentamente una carpeta que contenía documentos. Palpatine estaba conmocionado.
Pensaba que usaban tabletas de datos o algo así, pero ¿usar papel? Algo raro debía haber. Tomó la carpeta y hojeó el contenido, cada palabra que leía le hacía fruncir el ceño. Aquí tenemos la ventaja, Palpatine. Así que o aceptas con nosotros o todo tu plan se va al traste, dijo el hombre con una leve risa, lo que hizo que Palpatine se estremeciera un poco. El contenido de la carpeta contenía todo sobre él. Como si hubieran logrado viajar al pasado. Incluso sabían dónde estaban sus cicatrices. Por suerte, no vio su gran plan incluido, o no lo habían añadido deliberadamente o no habían logrado desenterrarlo. Pero se inclinaba a creer que no lo habían añadido, ya que su red de información era mucho mayor que la suya. ¿Comillas que queréis?, preguntó Palpatine derrotado. Estaba luchando contra un enemigo mucho más allá de su imaginación. Pero esto era lo que más disfrutaba, porque seguramente obtendría grandes recompensas una vez que cayeran bajo su control. Ahora sí que hablamos de Sheev Palpatine. Punto. Esos hombres del Imperio son un grupo astuto. Lograron que les diera la forma de usar los cristales Kyber. ¿Por qué querrían siquiera la forma de usar los cristales Kyber? No es como si hubieran encontrado un yacimiento. Coma pensó Palpatine para sí mismo, sintiendo una molestia absoluta. Un oficial lo sacó de su trance con un grito. Comillas canciller. Los escudos se han agrietado. Sugerimos evacuar ahora, informó el oficial con temor. El gigantesco objeto flotante acababa de destruir sus escudos en menos de medio minuto. ¿Quién no tendría miedo de algo así? Palpatine estaba irritado porque su trance había sido interrumpido, pero, sin embargo, todavía necesitaba actuar con naturalidad. Comillas TSK, ordena la evacuación de todo el planeta ahora. Además, envía a todos los clones y prepárate para el desembarco enemigo. Punto. Habitación del Emperador, Imperator Somnium. El Emperador está sobre su armadura dorada sosteniendo la maceta de su bonsái. Después de todos esos experimentos que realizó, aún no se había olvidado de cuidar su bonsái. Había algo en el cultivo de bonsáis que lo fascinaba. Probablemente se deba a que se necesita precisión al diseñarlo, al igual que al gobernar, se necesita precisión al darle forma lentamente según la visión ideal. Constantin Baldor estaba a su lado, tenía un apodo extraño, Primarca de los Custodios. Algo que el emperador considera adecuado para alguien como Constantin Baldor. Estuvo a su lado incluso antes de las guerras de unificación terrana. Su mayor custodio, Constantin Baldor, era un tipo especial de custodio. Es mucho más poderoso que un custodio normal. Solo abandonó al emperador cuando falló en su deber de protegerlo. Se exilió voluntariamente por fallar en su deber. Durante los últimos 10.000 años, Constantin Baldor viajó sin cesar buscando formas de resucitar a su señor, ya que esta era la única manera que creía posible de compensar su fracaso. Pero el destino le jugó una mala pasada. Soñó que el emperador lo llamaba de vuelta a Terra. El emperador que vio no era el cadáver en descomposición en el trono dorado, sino el señor al que juró proteger. Inmediatamente fue y regresó a Terra, y tal como lo vio en su sueño, el emperador había resucitado e inmediatamente le suplicó perdón por haber fallado en su deber. El emperador lo perdonó fácilmente y le exigió que jurara una vez más. Constantin Baldor juró ese día proteger al emperador hasta el fin de los tiempos y nunca separarse de él, pasara lo que pasara. De vuelta en la habitación. Constantin Baldor recibió el mensaje del capitán general de que todo estaba listo para el aterrizaje. Simplemente le dio las gracias a Kipten y se lo informó al emperador. Mi señor, es hora, dijo Constantin al emperador, quien simplemente lo miró y asintió. El emperador comenzó a caminar hacia el corredor que conducía al teletransportador al ver una escotilla hermética. Mi señor, es realmente necesario que baje. Quiero decir, puede enviar a sus custodios y nosotros nos encargaremos del resto, dijo Constantin Baldor, temiendo que, aunque la gente aquí sea débil, no puedan descansar tranquilamente, ya que la seguridad del emperador es primordial. No soy un lisiado, al menos no ahora. Soy más que capaz de defenderme de cualquier peligro. Además, alguien ha llamado mi atención en este planeta. Un tal Sheev. Le veo un bigote cuadrado, bromeó el emperador, lo que no provocó ni una risa entre sus custodios, solo rostros serios. El emperador ha aumentado tanto la frecuencia de sus bromas que quienes lo ven y lo oyen bromear piensan que no solo es un pésimo padre, sino también un mal bromista. Ve, corre al teletransportador y encuéntrame en el planeta, ordenó el emperador mientras caminaba lentamente hacia la escotilla de aire y sostenía la válvula, con la intención de abrirla. Pero mi señor, las palabras de Constantin Baldor fueron interrumpidas cuando el emperador lo miró con una expresión de complicidad. Sí, su majestad,
dijo Constantin Baldor mientras hacía señas a los otros custodios para que corrieran con él hacia el teletransportador. Hay tecnosacerdotes en espera, ya que vieron que el emperador planeaba hacer algo con la escotilla de aire. El emperador giró la válvula fácilmente y abrió la escotilla. Una poderosa fuerza de succión golpeó al emperador mientras saboreaba esta fuerza y miraba a los tecnosacerdotes, básicamente diciéndoles que sellaran esta escotilla una vez que saltara. Los tecnosacerdotes se acercaron inmediatamente a la escotilla y se arponearon de forma segura a barras de metal mientras se preparaban para sellar la escotilla. El emperador observó el planeta mientras una sonrisa se formaba en su rostro. Luego saltó de la escotilla hacia el planeta. El rayo dorado de los guardianes también ha alcanzado el planeta mientras miles de cápsulas de desembarco Astarte se elevaban a través de la atmósfera del planeta siguiendo al emperador. Templo Jedi. Evacúen a los Padawans. Trasladaremos a Vulcan, dijo Yoda a Mace Windu y Ki-Adi-Mundi mientras corrían a los dormitorios de los Padawans para evacuarlos. Maestro, el Imperio nos ha atacado. Son los mismos cazas estelares que vimos hace una década, dijo Qui-Gon mientras seguía a Yoda hacia la celda de Vulcan con temor. Yoda y Obi-Wan fueron seguidos por caballeros Jedi mientras corrían hacia la celda de Vulcan. ¿Nos atacan? Lo esperábamos. ¿Detendremos a alguien de ellos?, informó Yoda mientras teorizaba que estaban allí por Vulcan. Esto reforzó aún más su teoría de que Vulcan realmente es un príncipe importante, no solo un repuesto. Incluso podría ser el próximo heredero de este imperio. Maestro. ¿Y si simplemente les entregamos a Vulcan? Estoy seguro de que detendrán esta masacre, dijo Obi-Wan con un poco de incertidumbre. Yoda se sumió en profundos pensamientos mientras sopesaba los pros y los contras y finalmente decidió. Lo haremos. Abordaremos esa nave, debemos. Llegaremos a un acuerdo, dijo Yoda cuando finalmente llegaron a la celda de la prisión y la abrieron de inmediato. Vulcan, debes ayudarnos a terminar con esta masacre, suplicó Obi-Wan mientras liberaba a Vulcan de la cadena del pie que tenía, quien solo lanzó una mirada de complicidad. Finalmente están aquí, susurró Vulcan en su mente, extasiado. Todo lo que hizo valió la pena y finalmente volverá a casa. Vulcan, vamos, tendremos que abordar esa nave, exclamó Obi-Wan mientras corrían por un pasillo y se detenían frente a grandes ventanas cuando Obi-Wan señaló el gigantesco acorazado del tamaño de un continente. La sombra de la nave hizo que Vulcan sintiera un miedo extremo. Estaba familiarizado con esa sombra, pero se negaba a creerlo. Obi-Wan señaló al cielo y él lo miró. Sus ojos se abrieron de par en par mientras sentía que le flaqueaban las rodillas. Se desplomó en el suelo mientras les decía a Yoda y Obi-Wan. ¿No podemos abordar eso? No, es imposible abordarlo, dijo Vulcan mientras sacudía la cabeza, lo que hizo que todos sintieran el miedo que él sentía. En ese momento vieron un gigantesco rayo dorado cerca de un meteorito gigantesco con meteoritos más pequeños siguiéndolo. Vulcan, cuando vio esto, tuvo una extraña sonrisa triste mientras miraba las figuras de Yoda y Obi-Wan. Ha llegado. Chapter 28, Chapter 25. Se vio un meteorito elevándose hacia el edificio del Templo Jedi. Meteoritos más pequeños también siguieron a este gigantesco meteorito mientras un rayo de luz dorada descendía junto a él. La gente de Coruscant quedó estupefacta al ver que el meteorito se acercaba cada vez más. Corran, gritó un ciudadano común, lo que provocó histeria y pánico masivos. De repente se produjo una estampida cuando hombres, mujeres y niños fueron aplastados por la gente que intentaba escapar de lo inevitable. Los clones intentaron controlar la situación, pero incluso ellos fueron superados por la multitud. Cuando el meteorito de color dorado se estrelló directamente contra el frente de las escaleras que conducían al Templo Jedi, el planeta sintió el impacto. El planeta se inclinó ligeramente en el momento en que tuvo contacto directo con el suelo. El núcleo del planeta sufrió grietas debido a la enorme fuerza del impacto. Los incontables meteoritos más pequeños también aterrizaron, causando una inmensa destrucción en los edificios que rodeaban el templo. Un estampido sónico resonó cuando los meteoritos más pequeños aterrizaron, y a todos los que estaban cerca les sangraron los oídos profusamente. El pilar dorado fue el más silencioso en llegar, pero también causó la misma destrucción. Cuando el rayo dorado impactó el planeta, creó un cráter gigantesco, solo superado por el cráter creado por el meteorito gigante. En el cráter más grande, arrodillado, se encontraba un hombre de 4,2 metros de altura con una espada clavada en el suelo, alguien con armadura dorada y un halo de luz. Toda su figura y presencia gritaban realeza y majestuosidad. Su rostro era más que hermoso.
Todo su cuerpo medía exactamente la proporción áurea. Es perfecto sin importar qué ángulo o lentes uses. Su cabello castaño se balanceaba perfectamente debido a las ondas de choque creadas por el rayo dorado en su espalda. Tenía los ojos cerrados, mientras todo en el universo parecía concentrar su atención en este hombre. El mundo se detuvo y solo se oía el sonido de la batalla lejana en la atmósfera. Todo en tierra dejó de moverse mientras luchaban por respirar debido a una fuerza inmensa que los abrumaba. Cuando el rayo detrás del hombre se estabilizó, reveló una legión de personas con armadura dorada y lanzas en mano. Están liderados por alguien al frente que empuña una lanza diferente. El hombre que los lidera tiene el rostro de un veterano curtido en la batalla. Su mera presencia puede hacer que cualquiera se orine encima. El hombre arrodillado en ese momento abrió los ojos cerrados cuando una fuerte ráfaga de viento sopló repentinamente hacia afuera con el hombre como epicentro. Esta fuerte ráfaga de viento fue causada por el emperador liberando una pequeña porción de su poder psíquico. La legión dorada a su espalda vio sus capas voladas por la pura fuerza de este viento. Las ruinas de los edificios circundantes fueron directamente destruidas, ya que eran las más cercanas. El templo Jedi tembló al perder la pintura y todos sus vidrios y ventanas se rompieron y las paredes casi se derrumbaron y a medida que el viento viajaba lentamente, también perdió su poder. El hombre se puso de pie y desencajó su espada del suelo. En el momento en que lo hizo, toda la corteza del planeta mostró grietas como telarañas a medida que se extendían lentamente por todo el planeta. Su poderosa espada brilló mientras se encendía lentamente en llamas compuestas de energía psíquica. Miró las escaleras frente a él mientras daba un paso. El suelo que pisaba mostraba cambios al volverse dorado con la insignia del imperio impresa. Cada paso que daba convertía el suelo en oro mientras sus leales guardianes marchaban de cerca detrás de él. Un Jedi particularmente valiente los vio dirigirse a su hogar, el templo Jedi. Encendió su sable de luz y cargó sin pensar. Es un huérfano que logró ascender en las filas Jedi y ahora que su hogar está en peligro, está más que feliz de luchar por él. Potenció su cuerpo con la fuerza y corrió hacia el gigantesco hombre dorado, con la intención de matarlo. Pensó que si podía matarlo, todo volvería a la normalidad, ya que parecía absolutamente importante. ¡Ah! El hombre saltó alto en el aire cuando se vio su sable de luz verde. Hizo un ataque por encima de la cabeza hacia el gigantesco hombre dorado, pero fue derribado repentinamente por el guardia de este hombre dorado. Constantin Baldor, sintiendo la intención asesina del Jedi, se movió más rápido de lo que el ojo puede ver, se encontró con el hombre en el aire y lo derribó con su lanza. Pero su señor era claramente más rápido. El emperador se movió de su posición, su velocidad superó la de la luz mientras su espada dorada llameante se dirigía hacia la cabeza del valiente Jedi. Su tajo partió el cielo literalmente y abrió un agujero devastadoramente grande en la capa de ozono del planeta. Un gigantesco arco de un tajo de espada brilló en el planeta al impactar y derretir parte de la capa de ozono con poca o ninguna resistencia, partiendo el cielo en un área del tamaño de un continente. El Jedi sintió que todo se ralentizaba mientras miraba a su alrededor, viendo su cuerpo decapitado caer desde el aire mientras la silueta de un hombre dorado aparecía en su visión periférica. No tuvo tiempo suficiente para procesar todo mientras moría, sin saber cómo. Constantin aterrizó a la perfección, siguiendo el tajo de su señor con el suyo propio, mientras cortaba en pedazos la cabeza voladora. El emperador aterrizó suavemente en el suelo mientras el polvo se asentaba y el emperador hizo otro corte para limpiar su espada de la sangre que la manchaba. El séquito del emperador simplemente prosiguió sin que nadie intentara oponerse, ya que la mera presencia del emperador hacía que todos se arrancaran los pelos. La única forma en que el hombre había hecho antes era dejar que su cuerpo fuera consumido por las emociones que sentía mientras usaba la fuerza como arma. Todos los Jedi que vieron al emperador sintieron algo inexplicable, ya que sentían que sus propios poderes se debilitaban o posiblemente se desconectaban de la fuerza. Es como si el emperador tuviera un campo de fuerza que lo anulaba todo, similar a un inhibidor de señales. Saben que él fue quien dio ese poderoso golpe antes y, francamente, no pueden creer que alguien como él pueda existir. El gran maestro Yoda puede levantar un crucero del tamaño de medio kilómetro con una concentración extrema, pero realmente separar el cielo y posiblemente crear una grieta en la capa de ozono está más allá de lo que un ser normal debería poseer. El emperador y la legión de guardianes se dirigieron a las escaleras y, al llegar a la cima, vieron a miembros del Alto Consejo Jedi y a un par de Jedi más con Vulcan cerca. Pero antes de que Vulcan pudiera hablar, el emperador lanzó a los Jedi que estaban cerca de él con su inmensa energía psíquica.
Los Jedi no tuvieron ninguna oportunidad debido a este repentino e inesperado ataque. Las cápsulas de descenso surcaron los cielos mientras se estrellaban en diferentes lugares alrededor del templo Jedi. La gente fue aplastada y probablemente pulverizada cuando la cápsula de descenso impactó cerca de ellos. Los Jedi, que originalmente sentían curiosidad por la luz dorada, quedaron atónitos ante estas cápsulas de descenso. Dedujeron que estas cápsulas de descenso debían estar relacionadas con el rayo dorado que impactó el planeta y el meteorito gigante que lo inclinó de una forma u otra. Un grupo de Jedi cautelosos se acercó lentamente a una cápsula de descenso con clones que también estaban con ellos. Tenían sus sables de luz encendidos mientras rodeaban la cápsula de descenso, listos para cortar cualquier cosa que se moviera. ¿Qué crees que hay dentro de esto?, preguntó una caballero Jedi con aspecto de gata mientras golpeaba ligeramente la cápsula de descenso y veía que estaba hecha de un metal muy grueso. Probablemente sea una bomba, respondió un caballero Jedi con forma humana. Intentó abrir un agujero en la cápsula de descenso, pero pronto se dio cuenta de que era más gruesa que una puerta blindada común. ¿Es realmente Gracie? Sus palabras se interrumpieron cuando la cápsula de descenso liberó vapor. Se abrió lentamente, revelando las figuras de los marines espaciales. Los caballeros Jedi y los clones se pusieron inmediatamente en alerta máxima, apuntaron sus armas y adoptaron la postura de combate. La tensión era palpable y todos estaban al borde de sus asientos mientras la maquinaria que sujetaba a los marines espaciales se desprendía lentamente, liberándolos. Los marines espaciales avanzaron a una velocidad superior a la que el ojo puede ver, usando sus cuchillos de combate para eliminar a las personas que los rodeaban. WBA, gritó un caballero Jedi de dolor cuando un marine espacial le aplastó los huesos del pie. El marine espacial desenvainó su cuchillo de combate y lo clavó directamente en el cerebro del caballero Jedi, lo que le aseguró una muerte rápida. Los clones intentaron contraatacar, pero sus rifles blaster no causaron prácticamente ningún daño. Los Jedis, por otro lado, ya estaban casi aniquilados apenas un par de segundos después de que los marines espaciales se movieran. La caballero Jedi con aspecto de gata intentó realizar un ataque sorpresa a un marine espacial, del que se arrepintió inmediatamente. El marine espacial al que intentó atacar logró evadir no solo su ataque, sino también los de los demás que intentaron atacar sus puntos ciegos. Se agachó en el suelo al estilo Neo de Matrix, demostrando sus reflejos superiores a la vista de todos. Esto dejó a todos atónitos, pero antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, el marine espacial se movió y clavó su cuchillo de combate en la cabeza de cada uno en cuestión de segundos. Los clones, al ver esto, no supieron cómo reaccionar mientras esperaban las órdenes de su comandante. Nos retiraremos primero, son demasiado peligrosos. Necesitamos informar de esto al mando central, ordenó el comandante de los clones mientras corrían inmediatamente hacia sus transportes, pero al ver esto, los marines espaciales se alinearon en una línea horizontal y sacaron sus blasters pesados. Cuando los transportes cobraron vida y comenzaron a moverse, los marines espaciales abrieron fuego, destrozando los transportes y todo lo que encontraban a su paso. El líder del escuadrón de marines espaciales asintió y ordenó a todos que establecieran una posición defensiva. Todas las cápsulas de desembarco de los marines espaciales tuvieron sus propios encuentros especiales con los lugareños de este planeta de una forma u otra, pero todo terminó en masacre. Crearon un perímetro defensivo alrededor del templo Jedi mientras el alto mando les informaba de la llegada de millones de clones armados con tanques y artillería. Una batalla está a punto de desarrollarse entre los marines espaciales y los clones. ¿Quién prevalecerá? Padre. ¿Has vuelto?, dijo Vulcan en shock, ya que la aparición de su padre confirmó sus teorías de que él era quien los había traído aquí. También se olvidó de los Jedi asesinados, ya que sus emociones por su padre lo dominaron. Vulcan. ¿Te hicieron daño?, preguntó el emperador mientras encendía su espada con la energía psíquica pura que provocó nostalgia en todos los Jedi. Pero esta nostalgia duró poco, pues apenas podían ponerse de pie cuando la presión ejercida por el supuesto padre de Vulcan los obligó a postrarse. No pueden levantar la cabeza, ya que hacerlo les genera aún más presión. Saben que están frente a una existencia tan poderosa que incluso los Jedi o los Sith de la época de la antigua república palidecerán en comparación. Incluso Yoda no se libra de la presión. Se siente demasiado débil, demasiado pequeño, ya que su existencia le parecía insignificante ante este hombre. La explosión anterior seguramente lo tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino por el poder que la impulsaba, que ni siquiera él podía defenderse.
Sin embargo, Yoda sintió algo, sabe que sintió este tipo de energía antes. No es exactamente la fuerza, pero está bastante seguro de que es algún tipo de extensión de la fuerza. Algo relacionado con el más allá, posiblemente. El más allá de esta galaxia todavía se debate mucho, pero los Jedi simplemente creen en dos, o se reúnen con la fuerza cósmica o hay un plano separado para el más allá. No, padre, son buenos conmigo. No me han hecho daño, dijo Vulcan. Se había hecho amigo de la gente que custodiaba su celda y de Obi-Wan. No era alguien que no usara el cerebro, sabía y comprendía perfectamente que le temían debido a su poder. Comillas en serio, el emperador escaneó la mente de Vulcan y de todos los presentes en una fracción de nanosegundo para comprobar que su hijo decía la verdad. Cuando lo comprobó, dejó de presionar a todos en favor del Jedi. Luego enfundó su espada y se cruzó de brazos. Durante el escaneo, comprendió la visión que tenían de sí mismos. Se consideraban invencibles, algo que no podían demostrar. La gente del bando Jedi logró ponerse de pie, pero sus rodillas aún temblaban y se tambaleaban. Especialmente esos caballeros Jedi, que acababan de ser lanzados hacia atrás y casi murieron, luego se vieron obligados a postrarse solo con el aura, ya que no podían dejar de temblar. Algunos incluso se orinaron en los pantalones y solo deseaban que la tierra los engullera de la vergüenza. El silencio envolvió a todos los del bando Jedi, ya que no sabían qué decir. No podían decir nada, ya que sentían que sería ofensivo para el hombre que tenían delante. Yoda se armó de valor y le hizo una pregunta al emperador. Intentó hablar con la mayor naturalidad posible para evitar malentendidos. ¿Puedo preguntar qué es usted? Chapter 29, Chapter 26, Volumen 1 Epílogo. Comillas, ¿puedo preguntar qué eres?, preguntó Yoda mientras un incómodo silencio los envolvía a todos. Los Jedi elogiaron a su gran maestro por su valentía al siquiera preguntarle algo al hombre frente a ellos y no ser inmediatamente asesinado de un solo golpe y probablemente lanzado directamente al espacio. Soy el emperador de la humanidad. Un buen padre para mis hijos y tengo un poco de poder, respondió el emperador con una voz majestuosa. Los Jedi quedaron hipnotizados no solo por su apariencia, sino también por su voz. Antes, no podían imaginar una existencia perfecta, pero al ver la apariencia del emperador, finalmente pudieron imaginar lo que es una existencia perfecta. Yoda es tu nombre, ¿verdad?, preguntó el emperador a Yoda mientras lo miraba fijamente, lo que hizo que todos los Jedi se pusieran extremadamente cautelosos. No solo es una existencia perfecta, sino que su red de información también es vasta. Y tú debes ser Obi-Wan Kenobi, tu maestro es Qui-Gon Jinn. Tú eres, mientras el emperador enumeraba lentamente toda la información personal de cada uno de ellos, lo que los aterrorizaba. Se sentían como un libro abierto frente al emperador y solo podían inclinarse y evadir su mirada. Yoda miró al emperador con seriedad, intentaba sentir todo el poder del emperador a través de la fuerza. Pero todo lo que podía sentir era la cantidad casi inagotable de la extraña energía que emanaba y recorría su cuerpo y el de todas las personas del imperio. De hecho, no sentía nada más que la extraña energía. Como si el hombre frente a él fuera energía pura en un cuerpo humano. En ese momento, el séquito de Mace Windu llegó, ya que sintieron que el epicentro del rayo dorado estaba frente al templo Jedi. Mace Windu le pidió a Ki-Adi que escapara y pusiera a los Padawans a salvo usando los túneles de escape. Mace Windu corrió hacia la entrada y quedó atónito ante lo que vio. Un hombre, sí, un hombre de 4,2 metros de altura, vestido con una armadura dorada con un halo de luz brillante y una corona dorada con diseño de hojas. Mace Windu se detuvo, al igual que su séquito, y apagaron sus sables de luz, que habían encendido previamente, por temor a ofender al alto hombre dorado. Debes ser Mace Windu, tu maestro es, comenzó a decir el hombre dorado al séquito recién llegado de Mace Windu, compartiendo su información personal, lo que los hizo abrir los ojos de par en par por miedo y sorpresa. El emperador les dedicó una sonrisa tranquilizadora que disipó su miedo y sorpresa. Quedaron hipnotizados por esta sonrisa mientras caminaban lentamente hacia el emperador, como si esperara que les predicara la verdad sobre el universo. Sois la Orden Jedi, defensores de la paz de la galaxia, dijo el emperador a los Jedi, que escuchaban atentamente. ¿Pero cómo definen la paz?, preguntó el emperador mientras se sumían en profundos pensamientos sobre cómo responder a esta pregunta. Su voz cambió de la anterior amistosa y cordial a una profunda e intimidante. Majestad, la paz es algo que da a todos el derecho a vivir, disfrutar y elegir, respondió un caballero Jedi. Majestad, es tranquilidad, libertad de la violencia, respondió otro caballero Jedi. Entonces,
¿Creen que pueden proteger esta paz? Una pregunta resonó en sus oídos mientras les resultaba difícil responder. Se creían invencibles, se comparaban con el emperador que tenían delante, por lo que no creían que nadie pudiera derrotarlos. Estaban seguros de ser más que suficientes para proteger esta paz. Si Vispacen para Bellum, mientras el emperador pronunciaba estas palabras, un bombardeo de artillería impactó su posición, causando la muerte de algunos Jedi. Los Jedi sintieron que la fuerza les advertía de algo, pero solo los Jedi de alto rango y los experimentados podían reaccionar con la suficiente rapidez. Los Jedi de alto rango, como Yoda y Mace Windu, lograron evadir el bombardeo, pero algunos de los caballeros Jedi más débiles tuvieron la mala suerte de convertirse en niebla de sangre. El bombardeo solo alcanzó a los Jedi, ya que, por suerte, no alcanzó al emperador ni a sus custodios. Los custodios se pusieron repentinamente en alerta máxima e inmediatamente cubrieron al emperador con sus cuerpos, protegiéndolo con sus vidas mientras observaban los alrededores. Mi señor, el ejército clon de la República ha logrado establecer una posición de batería de artillería cerca de usted. El escuadrón aéreo está en camino para bombardear su posición, informó el capitán general Kit. Al emperador, quien simplemente asintió mientras miraba a Vulcan y asentía. Parece que es hora de reunirme con él y negociar con ese chico. Ten esos torpedos por si acaso, ordenó el emperador al capitán general, quien obedeció de inmediato. Les sugiero a todos que evacúen, podría desatarse una gran batalla, dijo el emperador mientras sonreía a todos y asentía a Vulcan, indicándole que se uniera a su séquito. Momentos antes del bombardeo de artillería. El emperador. ¿El hombre al mando del imperio ha venido personalmente? Ya veo, yo me encargaré de esto, dijo Palpatine a uno de sus espías, con una expresión de emoción indescriptible. La información de su espía confirmó que la energía extraña pero poderosa que sintió antes provenía del mismísimo emperador. Palpatine ansiaba encontrarse con él cara a cara y llegar a un acuerdo. El emperador era poderoso, pero estaba seguro de poder enfrentarlo usando el poder del lado oscuro de la fuerza. Esa energía anterior era un poco más fuerte que su ataque definitivo, así que esperaba que ese fuera el poder total del emperador. Luego miró al oficial militar dentro de su oficina y dio órdenes. Este oficial estaba bajo el control mental de Palpatine para hacer todo lo que él ordenaba, por lo que era extremadamente leal. Preparen una batería de artillería y envíen un bombardeo a la posición del enemigo. No podemos permitir que tengan una reunión como es debido, ordenó Palpatine, lo que hizo que el oficial saludara e inmediatamente transmitiera sus órdenes a los clones en el campo de batalla. Tu imperio es realmente algo extraordinario, guerreros gigantes capaces de dominar fácilmente a cientos de miles de clones, murmuró Palpatine. De una forma u otra, se haría con este imperio. Si no podía, se aseguraría de que colapsaran. Pero ahora, necesitaba llamar la atención de ese emperador e intentar que lo aceptara como parte del imperio para ver si su plan funcionaba. ¿Qué mejor manera de llamar la atención de alguien que disparándole un bombardeo? Palpatine rió levemente mientras su risa se volvía cada vez más fuerte y se transformaba en algo siniestro. El escuadrón de vehículos aéreos recibió la orden de bombardear la batería de artillería cerca del templo Jedi. Está a solo unos 10 kilómetros del templo y esta batería disparó una andanada contra el emperador. Esta información los enfureció, por lo que sobrecargaron sus motores al máximo para alcanzar y destruir rápidamente la posición de la batería de artillería. Pero algo llamó su atención, un meteorito penetró rápidamente la atmósfera en dirección al templo Jedi. Es tan grande o probablemente más grande que las cápsulas de descenso. De repente, impactó contra la corteza, causando ondas de choque ensordecedoras. El líder del escuadrón fue el primero en salir de este trance y les recordó a todos su misión. Salgan de su trance. Estamos en una misión. Si no lo hacen, me aseguraré de derribarlos personalmente. La voz gruñona del líder del escuadrón sonó en los equipos de comunicación de todos, lo que los hizo salir del trance y preparar sus armas. Al ver esto, el líder del escuadrón se sintió satisfecho y comenzó a realizar un picado en picado, que todos siguieron. El silbido de los motores de los aviones sonó al tiempo que el armamento antiaéreo de los clones. Pero la rapidez de los aviones resultó mortal para los clones, ya que fueron bombardeados hasta el infierno sin lograr derribar un solo avión. El emperador miró a la distancia con una sonrisa. Sus ojos se posaron en la suite del canciller. Miró a Palpatine directamente a los ojos mientras desaparecía en una luz dorada. Palpatine, por otro lado, estaba mirando la ventana digital de su búnker. Pero mientras miraba la ventana digital,
sintió que alguien lo observaba. Lo buscó, pero no pudo encontrarlo en ninguna parte de la habitación. Alguien estaba mirando su alma, sí, directamente su alma. Lo sintió, se sintió desnudo frente a él, como si no pudiera ocultar ningún secreto. Mientras retrocedía tambaleándose, sintió algo duro detrás de él y se giró lentamente para mirarlo. Lo que vio lo asustó, un hombre de unos 2,4 metros de altura con armadura dorada y garras que lo miraba desde arriba. Tenía una aura majestuosa, la de un miembro de la realeza, algo que Palpatine aspiraba a ser. El título de realeza infundía un miedo de tal magnitud, algo que quería que todos sintieran. ¿Eres Eva Palpatine, o debería llamarte Darth Sidious?, preguntó el emperador mientras su armadura brillaba repentinamente en oro, liberando inmensas cantidades de energía psíquica. En ese momento, el emperador y Palpatine se teletransportaron fuera del búnker, y Palpatine, que estaba en caída libre, fue repentinamente estrangulado en el aire por el emperador, que volaba con sus alas hechas de energía psíquica. El miedo se extendió por todo el cuerpo de Palpatine. Actualmente están flotando en el cielo cerca de la órbita baja del planeta Coruscant. El paisaje de las batallas lejanas en tierra y aire es tan claro como el día a esta altura. El oxígeno también es más escaso, ya que a Palpatine le costaba respirar, sumado a la asfixia del emperador, casi se desmaya. Pero Palpatine no puede evitar forcejear contra la asfixia del emperador. No puede moverse ni respirar correctamente, ya que su vida está en manos del emperador, quien la sostiene a punta de espada. Solo puede asentir para que el hombre frente a él no decida de repente teletransportarlos una vez más y arrojarlo a un agujero negro. No es que tema caer en un agujero negro, sino que escapar de él con el hombre asfixiándolo, asegurándose de su muerte, son tareas imposibles. Palpatine, eres todo un hombre, debo decir. Lograste llegar a un acuerdo con nosotros antes, ¿qué tal si hacemos otro trato sencillo? ¿Necesito algo de ti, o quieres que te haga desaparecer? Coma, preguntó el emperador con una sonrisa burlona en los ojos mientras chasqueaba los dedos, lo que hizo que Palpatine luchara aún más. Como si hubiera visto al diablo, Palpatine quería escapar de ese planeta lo antes posible. No es tonto, no puede luchar contra este hombre ahora mismo, probablemente en el futuro sí, pero ahora, sigue siendo imposible. Si Palpatine entiende ese movimiento del chasquido, simplemente significa que lo lanzará fuera del universo y destruirá literalmente la materia de la que está compuesto. Anakin, sé que tienes interés en este chico, puedo dártelo a cambio de algo sencillo. Esa cosa es conocimiento sobre la fuerza y todas las habilidades. Coma, dijo el emperador mientras miraba a Palpatine, que estaba en el aire siendo estrangulado, a centímetros de la muerte. Mientras hablan entre ellos, los marines espaciales han comenzado a lanzar un contraataque contra los clones que los están asediando. Los clones no tenían ninguna posibilidad contra los marines espaciales, ya que o bien morían quemados, o les destrozaban el cuerpo con un volter pesado, o algo más. Después de horas de exterminio, el planeta cayó formalmente en manos del Imperio, ya que la nave estelar de Palpatine recibió un trato especial al permitírsele pasar el cordón de naves del Imperio. Esto lo hizo el emperador por buena voluntad, ya que engañó a Palpatine para que accediera a sus deseos. Con el conocimiento del uso de los cristales Kyber y el conocimiento sobre la fuerza, el emperador seguramente cultivará un nuevo conjunto de primarcas potenciados por la fuerza si lo considera necesario. Vulcan también le dio el pase al Jedi, quería garantizar la seguridad de sus amigos al menos. Al emperador no le importaban esas cosas en absoluto, ya que son demasiado triviales. Mientras el emperador observaba la nave estelar de Palpatine partir desde la cubierta de su nave insignia, uno de sus custodios se acercó a él y le dijo algo. Mi señor, el planeta ha caído ante su poder. ¿Qué deberíamos hacer con este planeta? Los torpedos ciclónicos están listos, las bombas de virus también, informó Constantin Baldor mientras se lo susurraba al oído al emperador. Dejemos este planeta en paz, hemos terminado nuestra misión aquí. No necesitamos destruir un planeta pulverizado hasta los cimientos. Destruir el planeta les daría ideas sobre nuestras otras capacidades. No puedes revelar todas tus cartas de una vez, rió el emperador mientras salía de la cubierta para buscar a su hijo Vulcan y tener una charla sincera con él. Chapter 30, Start-of V2. Sinopsis. El Imperio, y por extensión el emperador Sheev Palpatine, ha desarrollado un valor enorme, comparable al de un agujero negro. Palpatine planeaba hacer capitular al Imperio usando el poder de su imperio. Necesita hacerlo para asegurar la continuidad sin problemas de su gran imperio Sith galáctico.
Pero pronto aprenderá que cualquiera que se meta con el imperio recibirá una paliza de la forma más brutal imaginable. Pronto aprenderá lo que significa el nombre Imperio de la Humanidad. Pronto sentirá todo el poderío absoluto de la humanidad en forma de torpedos ciclónicos y bombas víricas. La bandera rebelde se izaría con la esperanza de que el imperio los apoyara en la guerra, pero pronto quedarían estupefactos ante su actitud, ya que un incidente obligó a la alianza rebelde a declarar la guerra contra el imperio. Una partida de ajedrez a 3 bandas está a punto de desarrollarse entre 2 niños y un adulto. El adulto tendría todos sus peones como reinas, mientras que el enemigo tiene las piezas normales. La estrella de la muerte contra una fortaleza hecha para matar a los dioses. ¿Un destructor de planetas o el asesino de dioses? ¿De qué lado estarás? ¿La Inquisición contra otra Inquisición? Algunos Sith con sables de luz contra fanáticos del emperador con gatillo fácil. Guardias reales contra custodios. Portadores de lanzas contra portadores de picas de la fuerza, elige con quién te aliarás. Finalmente, el emperador de la humanidad contra el emperador galáctico. Fuerza contra psíquicos. Sith contra psíquicos. Rayo de la fuerza contra aniquilador de la existencia. Una gran batalla está a punto de desarrollarse. Momento de aclaración. Niveles de poder. Universo expandido, pero equilibrado, y la fuerza es en realidad una especie de poder mental, no magia espacial. Nada de esas tonterías de agujeros de gusano de Palpatine ni creaciones de agujeros negros, ni probablemente esa tontería de aniquilar flotas. Tampoco nada de ese estrangulamiento de la fuerza a través de millones de kilómetros de distancia. Escribe tus preguntas aquí, en esta frase, y las responderé todas. Paz. Chapter 31, Chapter 27, Volume 2 Prólogo. A bordo del Imperator Somnium. El emperador caminaba lentamente por el pasillo hacia la sala de mando. Había terminado su trabajo en el ahora desolado planeta Coruscant. Estaba a punto de reunirse con su hijo Vulcan, vestido con su traje, para algo. Vulcan, ven aquí, llamó el emperador a Vulcan, a quien encontró en la encrucijada del pasillo que conducía a la sala de mando. Padre, gracias, dijo Vulcan mientras agradecía a su padre lo que había hecho por él. No lo había abandonado a petición de la República, en cambio, había remolcado su nave insignia fuera del astillero espacial y había ido personalmente a buscarlo. Aunque su padre pudiera tener problemas en el aspecto de la crianza de los hijos, Vulcan lo entendía. Entendía que su padre no solo les pertenecía a ellos, ya que era el amo de la humanidad. No podían acapararlos para sí mismos, pasara lo que pasara. No hay problema, Vulcan, ven aquí, han pasado eones desde que abracé a mi único Vulcan, dijo el emperador mientras cambiaba su forma a la misma altura que Vulcan y lo abrazaba. Este abrazo estaba lleno de amor paternal por sus hijos, lo que hizo que Vulcan se sonrojara. Es cierto que su padre no es el mejor. Demonios, incluso si alguien le dijera a Vulcan que su padre es mejor que el suyo, estaría de acuerdo casi de inmediato. Pero aparentemente, después del renacimiento de su padre, las cosas cambiaron, puede ver que es más ostentoso con su lado paternal. También preguntó a sus propias salamandras qué había cambiado. Dijeron que la innovación y los avances fueron impulsados nuevamente por el emperador en el momento de su regreso. No necesita saber qué hizo que su padre tuviera este cambio de casi 180 grados en la crianza de los hijos, pero está agradecido. Cuando sus salamandras se lo narraron lentamente, Vulcan se sintió conmocionado y todo. El imperio que dejó ya no era el mismo cuando regresó. Era más poderoso y todo era mejor. La vida de la gente era mejor, había abundancia de comida y muchas cosas más. Por eso, Vulcan tenía que elogiar a su padre por haber cambiado la mayoría de las cosas en el lapso de 20 años. Hijo mío, vamos a volver a casa, propuso el emperador, lo que hizo que a Vulcan se le dibujara una gran sonrisa en el rostro. Anhelaba que su padre lo llamara hijo y no solo por su nombre. Así que, cuando escuchó a su padre llamarlo hijo, se sintió más que feliz. Volvamos a casa, padre. Punto. Coruscant, el planeta capital de la República. Antaño faro de paz y libertad, cayó hasta sus cimientos. La inmensa ciudad planetaria quedó completamente arrasada, no duró ni un día desde el ataque del Imperio, pero en ese lapso, lograron borrar por completo todo rastro de la antigua Coruscant. El Imperio dejó en Coruscant solo ruinas de su antigua gloria. La República ha caído, eso es seguro. La Orden Jedi también ha desaparecido, ya que sucedieron muchas cosas. Yoda y toda la Orden fueron sistemáticamente perseguidos, ya que Palpatine se vio obligado a acelerar su plan de construcción del Imperio por capricho debido al Imperio.
La Orden 66 se dio abruptamente como una forma de reforzar de inmediato y aún más el gobierno de Palpatine y, al mismo tiempo, difundir propaganda contra el Imperio. Se produjo una caza del tiempo, ya que los inquisidores persiguieron a cualquier Jedi superviviente con brutal eficiencia. El Imperio también sufrió grandes cambios al presentarse oficialmente a la galaxia de la manera más dominante. El centro de la galaxia, el planeta Coruscant, un planeta que se decía inconquistable, cayó en sus manos, pero lo dejaron como si nada. Son el centro de innumerables conspiraciones que intentaron explicar la existencia del Consejo Separatista y muchas más. La gente creía que el Imperio lo había orquestado todo debido a la propaganda que Palpatine difundió deliberadamente, dándoles a todos algo a lo que culpar por todo lo que estaba sucediendo. Las masas, desesperadas por la paz y una explicación de por qué estaban experimentando todo, culparon al Imperio y lanzaron insultos al emperador de todas las maneras posibles. Palpatine se alimentó de su desesperación para reunir el apoyo que necesitaba para establecer un imperio. Cuando Palpatine les presentó una idea, la idea de un imperio donde él, un líder fuerte, dirigiría y prometió arreglarlo todo poniendo de rodillas al culpable de sus dificultades, todos se subieron inmediatamente a esta idea. Mientras los guiaba en la dirección equivocada, Palpatine fortaleció su autoridad hasta que finalmente se hizo con el control de todo en el año 19 AB y formó oficialmente el primer imperio galáctico y se coronó emperador. Pasaron los años y todo transcurrió casi exactamente como en las películas, excepto que Padmé no fue enterrada en Naboo. Palpatine aún sentía la humillación de ser impotente ante el emperador cuando se conocieron. Solo podía asentir y no hacer nada, sintiéndose como una hormiga ante él. Pero ahora, se asegurará de vengarse, ya que tiene su propio imperio y les hará la vida imposible. Palpatine tiene un as bajo la manga, por eso confía en la guerra contra el imperio. Ha encargado un gigantesco destructor estelar que clasificó como un superacorazado estelar. Un destructor estelar, pero más grande y mejor, con muchas armas, escudos más gruesos y muchas otras cosas. Quería competir con la nave insignia de tamaño continental que tiene el imperio, así que encargó esta nave. Punto. El planeta Naboo se ha transformado en un mundo fortaleza. Está construido para la guerra y su gente fue adoctrinada por el imperio mientras los preparaban para ser la próxima Cadia. La gente pagaba el diezmo imperial en mano de obra. Naboo producía soldados como las tropas de choque de Cadia, pero convenientemente se les llama Fuerza de Fuego de Naboo. Muchas facciones querían establecer contacto con el imperio y obtener más información sobre ellos visitando el único planeta conocido que el imperio controla. Pero pronto descubrieron que no eran bienvenidos en este planeta y fueron derribados casi de inmediato por las baterías antiaéreas en la superficie cuando intentaron entrar por la fuerza. Punto. El imperio había mantenido a Palpatine bajo control con sus artimañas durante todos estos años, incluso si el primer espía que enviaron ha desaparecido misteriosamente. Optaron por un enfoque más conservador de monitorear directamente a Palpatine de alguna manera, al igual que también monitoreaban a este Darth Vader del que estaban seguros que era Anakin. El imperio no ha guardado silencio durante estos últimos años. Se involucraron deliberadamente en escaramuzas contra la República y los separatistas en forma de piratería. También expandieron su territorio a las regiones desconocidas. Originalmente, lograron tropezar con un planeta lleno de depósitos de cristal Kyber hace décadas, pero no sabían qué hacer con él. Así que cuando obtuvieron la información de Palpatine, se pusieron a trabajar. Primero modificaron el rifle láser y le acoplaron un cristal Kyber para ver los resultados. Lograron crear un arma, un rifle láser para ser precisos, que tiene la potencia de un volter pesado al disparar y que puede perforar la armadura de un marine espacial, al menos la variante más antigua. Cuando el Adeptus Mechanicus vio este resultado, se volvieron megalómanos con todo. Acoplaron cristales Kyber a casi todas las armas láser. ¿Naves de guerra que tienen un arma láser como arma principal? Acoplémosle un cristal Kyber para ver qué pasa. Aunque no todo salió bien, ya que la mayoría de las veces colocaban un cristal demasiado grande que hacía que el armamento se derritiera. Sin embargo, no solo encontraron este planeta, sino también un par de planetas más en las regiones desconocidas. Colonizaron la mayor parte y los convirtieron en mundos funcionales. Los mundos se consideraron no colonizables para el imperio, por lo que los etiquetaron como sitios de prueba. En total, el imperio logró conquistar y colonizar alrededor de 200.000 planetas en las regiones desconocidas a lo largo de los años, desde el 19 AB hasta el año actual, el 3 AB. Mientras realizaban sus fechorías,
convirtieron la logística en una pesadilla para ambos bandos. Ya que el Imperio compró o robó acorazados de ambos bandos y creó una flota pirata compuesta enteramente por naves que logró arrebatar o comprar tanto a la República como a los separatistas. El objetivo de esta flota era desbaratar por completo la logística de ambos bandos y convertirla en un auténtico caos. Esto fue lo único que hicieron, ya que forma parte de las órdenes del emperador, la cruzada aún no ha comenzado formalmente y no pueden ir en contra de eso. Mantuvieron este tipo de statu quo hasta la formación del imperio, ya que la piratería ya no tiene utilidad. Pero ahora tienen la tarea de convertirse en cazarrecompensas y mercenarios para un propósito futuro. La población normal del imperio se enteró del nuevo imperio advenedizo. Los trataron con hostilidad, especialmente después de que ese hombre llamado Zeeb se coronara emperador galáctico. La gente instó a sus representantes planetarios al Senado a hacer algo. Los representantes solo pudieron quebrarse como una ramita debido a la presión y fueron a la reunión del Senado con un solo objetivo en mente. Que el imperio vaya a la guerra. 3 años después. La Santa Terra está celebrando su reunión anual del Senado para debatir y plantear inquietudes sobre diversos asuntos. La sesión del Senado acaba de comenzar y se planteó de inmediato una pregunta controvertida. El emperador estaba sentado en el trono más alto, de color dorado y con el águila imperial como reposacabezas. Sus hijos, Vulcan y Roboute, también tenían sus tronos, pero eran los pequeños. El diseño del reposacabezas de cada trono coincide con el de la insignia de su capítulo. Vulcan también ha asumido el cargo de Comandante Supremo de Guerra, un título creado recientemente como sustituto del título de Señor de la Guerra, ya que un hombre calvo le dio mala fama y nadie quiere ser tachado de traidor. El salón del Senado era ruidoso debido a los debates sobre el asunto en cuestión. Aportaban tantas ideas como les era posible con la esperanza de ser reconocidos por el emperador. Su postura era la misma, ir a la guerra con el imperio. La única diferencia radicaba en la pregunta del por qué. Los informes que llegaron eran muy claros. Este imperio quería una guerra, están acumulando suministros para la guerra, el espía que teníamos con Palpatine también parece haber desaparecido. Naboo seguramente será el primero en ser atacado, ya que es nuestro único planeta conocido. Imploro a su majestad, el único y verdadero emperador, que reinicie la gran cruzada con el fin de salvar a la humanidad del falso emperador. Planteó el asunto un dignatario, lo que provocó un acalorado debate entre la gente dentro del salón del Senado. Un imperio de humanos que tiene otro emperador además del encantador emperador es una herejía, gritó un noble enfurecido. En ese instante, un oficial irrumpió para dar una noticia increíble. Corrió al centro, donde había un micrófono. Las hermanas de batalla que montaban guardia apuntaron con sus vólteres, pero el emperador les ordenó que se retiraran. Los custodios también se pusieron en alerta, pero el emperador les ordenó que se retiraran. Majestad, lamento mi interrupción irrespetuosa y estoy listo para afrontar cualquier castigo después de terminar este informe, dijo el oficial haciendo una reverencia mientras todos se callaban lentamente. Si alguien irrumpía así, significaba que tenía algo urgente que informar o simplemente era una falta de respeto. Majestad, Naboo está bajo ataque. Chapter 32, Chapter 28. 3 años, Naboo. Muévanse. Muévanse. No sean lentos, gritó un capitán de regimiento de la Fuerza de Defensa Planetaria de Naboo a los ciudadanos que no podían luchar mientras supervisaba su evacuación. Actualmente se encuentra en la cima de un transporte blindado de personal. El virrey ordenó la evacuación de todo el planeta de los ciudadanos que no pueden luchar o no son elegibles para luchar, como personas con discapacidades, niños menores de 8 años y muchos más. Mientras los evacuaba, todas las reservas planetarias fueron movilizadas a las armas. Niños desde los 9 años hacían fila en los arsenales para obtener su equipo. Las personas de 75 años servirán como carne de cañón mientras también hacen fila para obtener su equipo. Todas estas personas son una combinación de hombres y mujeres. No hay discriminación de género, siempre y cuando tengas la edad adecuada y no tengas problemas de salud graves, lucharás. El emperador. Capitán. Los escudos eventualmente se resquebrajarán y el enemigo comenzará los desembarcos, informó un soldado que corría mientras saludaba y entregaba una tableta de datos que sacó de su bolsa. Te veo. Échalos dentro del complejo subterráneo. No podemos tener desventajas en la batalla que estamos a punto de librar, ordenó el capitán a un sargento, quien simplemente saludó y transmitió las órdenes. La fila avanzó a un ritmo más rápido a medida que los soldados los empujaban deliberadamente hacia la entrada del complejo subterráneo.
Los tanques de segunda mano del Imperio estaban estacionados allí, ya que sumaban alrededor de 500.000 en servicio, sin incluir los más de 100.000 en reservas. Los soldados también tenían algunos cazas estelares militares de segunda mano, cazas atmosféricos y similares. Estos son en su mayoría de segunda mano, ya que el Imperio no tiene planes, al menos por ahora, de utilizar sus tecnologías más modernas. La sorpresa es el mejor elemento en una guerra, al menos eso se basa en la doctrina bélica que utilizan, llamada el arte de la guerra de alguien llamado Sun Tzu. Maldita sea. ¿Por qué se mueven tan lento ahí arriba?, gruñó el capitán al ver que la fila de repente se ralentizaba enormemente, así que ordenó al conductor del vehículo blindado que se dirigiera al frente de la fila. Mientras el capitán estaba ocupado con el incidente, el virrey, junto con los representantes enviados del Imperio, a saber, un eclesiarca y un cazador de brujas, trabajaban arduamente coordinando todo el planeta para prepararse para los desembarcos enemigos. La reina y los demás ministros vivían una buena vida en el planeta, ya que conservaban una posición bastante alta sin conexión con el ejército ni la economía. Trabajaban en las relaciones interplanetarias, que eran una rama inútil, ya que no se dedicaban a tales cosas en ese momento. Pero, no obstante, seguía siendo un trabajo. Seguro que aterrizarán aquí, aquí y aquí. Estos son los puntos críticos donde las tropas están más concentradas y son puntos de estrangulamiento. Seguramente querrán enfrentarse de inmediato a las fuerzas más grandes y luego llevar a cabo la estrategia de divide y vencerás, ya que las fuerzas quedarían aisladas entre sí, dijo la cazadora de brujas mientras señalaba puntos en el mapa planetario 3D de Naboo. Pero su excelencia, también podrían aterrizar en los lugares donde la concentración de tropas es mínima, dijo el virrey mientras resaltaba los lugares donde las tropas se encontraban en un número mínimo. Sugiero que dividamos las tropas para reforzar equitativamente cada punto y así asegurar que el planeta esté bien defendido, sugirió el eclesiarca mientras bebía algo para los dos. Ambos se pusieron a pensar profundamente y decidieron que sería lo mejor, ya que estaban preparados para un plan inesperado. Los soldados en el campo recibieron las órdenes mientras abordaban sus transportes para llegar a sus nuevos despliegues. Como el asunto del lugar de aterrizaje había terminado, el virrey decidió molestar al inquisidor nuevamente con respecto a esos rifles láser. Gran inquisidor. ¿Cuándo recibiremos los naboanos una parte de esos rifles láser experimentales?, preguntó el virrey del planeta. Al enterarse de los avances tecnológicos de la gente de Marte, inmediatamente presionó al inquisidor y al eclesiarca para que enviaran algunos a este planeta. Virrey, por enésima vez le diré que no lo sé. No estoy tan arriba en la cadena de mando y esta es mi primera misión, dijo la cazadora de brujas con voz molesta. Este virrey la había estado molestando durante un par de años con el asunto de esos láseres. Ella ya estaba pensando que podría tener sentimientos por ella, ya que seguía molestándola. Pero las palabras del virrey se cortaron cuando recibió un puñetazo en la cara. La cazadora de brujas le dio un puñetazo que le rompió la nariz y le hizo sentir un dolor que casi le hizo perder el conocimiento. ¿Qué dije, virrey? Si no entiende lo que dije, no me moleste más. Cuando lo haga, amenazó la cazadora de brujas mientras se crujía los nudillos, infundiendo miedo en el cuerpo del virrey. Punto. Las horas pasaron lentamente y los escudos planetarios mostraron gigantescas grietas como telarañas, debido al incesante bombardeo orbital de la flota imperial. En este momento, el planeta Naboo está listo y en alerta máxima, ya que esperaban que los escudos se rompieran en aproximadamente media hora. Ya habían transmitido su situación por radio al Imperio y recibieron la respuesta de mantener la posición, ya que llegarían refuerzos. Comandante, sus escudos planetarios se resquebrajarán en cualquier momento, informó un oficial imperial al comandante de la flota. Preparen a los soldados de asalto para el desembarco. Tomaremos este planeta y todo lo que hay dentro, ordenó el comandante al oficial, quien obedeció de inmediato. El comandante lleva una capa negra con un respirador electrónico. Es un Sith con un estilo peculiar. Sí, señor. Transportes del Imperio Galáctico surcaron los cielos cuando los escudos finalmente se derrumbaron. Miles de naves de transporte se estrellaron contra el planeta al ser interceptadas por los cazas y cazas estelares del planeta. Las escoltas de estas naves de transporte también se enfrentaron a los cazas y aviones enemigos que las interceptaban. Se enzarzaron en un combate aéreo mortal mientras las baterías antiaéreas del planeta disparaban indiscriminadamente. Al sonar los disparos láser, fueron respondidos con fuego de ametralladora.
Los rápidos y ágiles cazas y aviones del planeta Naboo se encontraron con los igualmente rápidos y ágiles cazas del Imperio. Lo único que los diferencia es su practicidad. El caza Tie, apodado Ataúd ecológico, se enfrenta a los cazas y cazas estelares del Imperio, claramente superiores en diseño y con una potencia de fuego considerable. Los cazas Tie quedaron completamente destrozados al ser derribados por los aviones y cazas del planeta Naboo. También se enfrentaron a una dura batalla contra las baterías antiaéreas del planeta, que intentaban desesperadamente obtener la superioridad aérea. Pero la gran cantidad de cazas Tie logró de alguna manera superar su falta de potencia de fuego. El escuadrón de cazas Tie silenció las baterías antiaéreas y logró combatir a los cazas estelares, que eran casi del tamaño de una corbeta normal, utilizando su superioridad numérica. Señor, no podemos contraatacar. Gritó una piloto de combate mientras su avión era derribado por los innumerables cazas Tie que la perseguían. El virrey, al oír esto, puso una expresión compleja en su rostro. Aunque tienen millones de hombres listos para un asedio planetario, sin la esperanza de apoyo aéreo, será difícil incluso para ellos. No comparte la ideología del mártir de la mayoría de la población. Ya es virrey de un planeta. No puede simplemente renunciar a ello solo por un poco de gloria después de la muerte. No es tan devoto como los demás. Ha sido elegido virrey por sus habilidades administrativas y no por su devoción. La representante de la Inquisición, la cazadora de brujas, vio su expresión mientras se acercaba a ella en su silla giratoria y le daba una palmadita en el hombro. No se preocupe, virrey, aquí es donde el imperio sobresale. La guerra de desgaste es nuestra especialidad, y debería ser inteligente con sus próximas decisiones, susurró la cazadora de brujas mientras sonreía con picardía. El virrey sintió un extraño hormigueo en la espalda debido a esa sonrisa burlona mientras asentía levemente y volvía a centrar su atención en la batalla. Pasaron las horas y los soldados de asalto del imperio aterrizaron con éxito y establecieron una fortaleza en el planeta. Aunque este desembarco fue muy duro debido a la gran cantidad de bajas, que fácilmente superaron los 10 millones. La fuerza aérea del planeta también perdió una gran cantidad de tropas, perdieron aviones y cazas, muchos de ellos. Además, también perdieron alrededor de 3 millones de hombres en la batalla. La fortaleza del imperio fue bombardeada con artillería desde que se estableció, convirtiéndola casi en un páramo. También contraatacaron cuando comenzó un bombardeo de artillería en el planeta. Lograron aterrizar con la ayuda de corbetas que se movieron peligrosamente dentro del planeta para proporcionar un bombardeo orbital más efectivo y eficiente. Palpatine, de vuelta en su oficina, tenía una expresión extraña debido al informe de bajas. Las bajas solo se produjeron en el desembarco y eso es todo, un par de cientos de kilómetros de tierra por 10 millones de vidas era algo inimaginable para él. Palpatine rió lentamente, cada vez más fuerte. Apretó el papel mientras este se desintegraba lentamente por su contacto y finalmente se convertía en materia que se unía al universo. En ese momento, sonó un golpe en la puerta de la oficina de Palpatine, su asistente le informó que la conferencia de prensa comenzaría en 1 hora y que debía estar listo. Palpatine asintió y sonrió con malicia mientras se preparaba para cavar su propia tumba al declarar oficialmente la guerra contra el Imperio. En la gran pantalla de las plazas de los planetas se veía un águila dorada en pleno vuelo, haciendo una voltereta en picado antes de detenerse repentinamente y transformarse en el emblema del Imperio. Noticias del Imperio. En lo que respecta a la galaxia, aquí están las noticias más candentes presentadas por los reporteros autorizados por el Imperio, dijo una presentadora mientras sonreía a la cámara con la boca abierta. El nuevo Imperio advenedizo, convenientemente llamado Primer Imperio Galáctico, ha ofendido al Emperador. Eso es todo lo que necesitan saber, ya que el Astra Militarum necesita voluntarios para la próxima guerra, informó el presentador con una sonrisa seria. En unos instantes, verán al emperador con el discurso oficial sobre este asunto. Un nuevo marine espacial de 25 años patrullaba las calles de un mundo colmena cualquiera. Cuando vio que alguien había ofendido al emperador, apretó con fuerza su pesado volter y la ira se reflejó en su rostro. Por suerte, su rostro estaba cubierto por un casco, así que no se le vio. Solo ha visto al emperador una vez, y fue en este televisor hace 21 años durante el desfile. En ese momento lo supo, quería ser un defensor de la humanidad, no quería ser solo un trabajador en este mundo colmena. No, quería ser un marine espacial. Sus ojos estaban fijos en la imagen de Palpatine mientras la miraba con un aire desbordante.
Solo puede haber un emperador en esta galaxia. Él se asegurará de ello. Punto. Santa Terra. En un estudio dentro del Palacio Imperial, el emperador estaba sentado frente a las numerosas cámaras. Llevaba un traje y había reducido su altura a unos 1,80 metros. Sonrió frente a la cámara mientras esperaba la luz verde para poder hablar. El director levantó el pulgar para indicar que finalmente había comenzado.